Faltan 20 minutos para las 11 de la noche y durante esta pequeña pausa han salido muchos temas aquí en la mesa. Vamos a tratar de contarlos también con micrófono abierto y para que lo vean también nuestros espectadores. Pero decíamos antes que a veces se nos olvida que en todo este proceso y durante estos años hay una parte fundamental de las antiguas cajas que ha seguido trabajando. De hecho, durante el año 2013 ha ayudado a cerca de 1 millón de personas aquí en Galicia. Hablamos de la obra social en este caso, que por cierto estos mismos días y coincidiendo con la venta de Nova Galicia Banco, pues aprobaba de nuevo sus presupuestos similares a los que ha tenido durante estos últimos años. Nosotros nos hemos preguntado también qué es lo que pasa con la obra social, que a mí me gustaría preguntarle en primer lugar a Julián también, bueno, pues como representante de los trabajadores, si durante todo este tiempo la hemos pasado o se ha pasado a un segundo plano, mientras parecía que preocupaban más otras cosas, como por ejemplo que era lo que iba a pasar, digamos, con el grueso de la entidad. Bueno, evidentemente, tanto la Fundación como la obra social, como los trabajadores de obra social, efectivamente han estado en un segundo plano. Tal vez el volumen de trabajadores, el volumen de empleo, tal vez el volumen de la inversión, pues era significativamente menor. Pero no nos olvidemos de que la razón de ser de las cajas de ahorros eran siempre la obra social. En ese sentido, era lo más importante que teníamos. Nosotros en Comisiones Obreras durante mucho tiempo estuvimos estudiando cuál era la naturaleza jurídica de las cajas. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo si eran entidades de derecho público, de derecho privado, qué eran en definitiva. Y al final nos acabamos centrando en el modelo social de las cajas. Y el modelo social de las cajas lo justifica la existencia de una obra social. Colegios universitarios, como hubo en principio aquí en La Coruña, como hubo en Orense, como el de Vigo, nacieron por las cajas de ahorros. Las escuelas de negocios, las escuelas de formación empresarial, de todo tipo. O sea, las cajas han retribuido durante todos estos años un dividendo social a la sociedad de Galicia que la vamos a echar de menos. De hecho, ya llevamos 2 o 3 años viviendo en una sociedad sin cajas de ahorros y ya vemos que la obra social no ha desaparecido, pero ha sufrido una importantísima merma, y no me refiero ahora a que no haya conciertos o que no haya exposiciones, sino que la parte asistencial de las cajas ha sido importantísima. A esa parte asistencial, en esa parte asistencial nos hemos querido centrar hoy también, y de hecho hemos ido a preguntarles a los trabajadores también cómo lo viven ellos, también como parte número 2, vamos a llamarle parte número 2, no porque sean menos importantes, sino porque en este momento se sitúan en otro plano. ¿Cómo están viviendo todo este proceso? Queremos saber qué es lo que están haciendo en este momento y cómo durante todo este tiempo ha sobrevivido la obra social. A nosotros nos afectó en gran medida porque la obra social antes era el remanente de lo que eran las cajas. Entonces teníamos por ley una serie de prebendas, que el 25% de lo que se ganaba se invertía, y ahora todo eso ha quedado en nada. Me da un poco de pena, porque yo llevo trabajando, pues mira, desde que tenía 23 años, y entonces son 27 años trabajando en la caja, en lo que era la antigua Caixa Galicia. Entonces te da pena porque realmente la labor social que hacían las cajas y la cultural era tremendamente importante, y parece que se diluye o se está dejando diluir, sobre todo en estos momentos que hay crisis, que hay poca inversión, que estamos viendo que tanto en dependencia como en servicios sociales hay recortes, en cultura ya no digamos. Entonces todo eso que era tan impulsor a la caja, ahora, claro, también nosotros nos vemos afectados por eso. Y esta es otra de las preguntas que nos hacemos. Aunque esto dependa, digamos, de una fundación especial, así se denomina ahora, Fundación Especial Nova Caixa Galicia, ¿qué puede pasar, Juan Manuel, con ella ahora que aterriza aquí Banesco? Se está poniendo mucho la marca en el nuevo banco que se va a hacer cargo de la obra social, pero yo creo que también tiene mucho que decir la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia tiene una importancia muy grande en la regulación de las fundaciones y tiene mucho que decir aquí también. Entonces yo no creo que estamos poniendo demasiado el ojo, desde mi punto de vista, en lo que va a hacer el nuevo banco con la obra social, y yo creo que también la Xunta de Galicia, de acuerdo con la legislación vigente, va a tener mucho que decir y mucho que aportar también a esta obra social, ¿no? A mí me gustaría preguntaros a los demás si teméis de alguna manera que se diluya, como decía María, esta trabajadora, todavía más el trabajo de la obra social. Hombre, cambios ha habido y... Jesús ya está diciendo que sí, enseguida lo escucharemos. Pero bueno, es que es un cambio totalmente de modelo. O sea, las cajas como existieron ya no están en nuestra sociedad ahora mismo. Y por lo tanto ese 25% que se destinaba, pues evidentemente ya no va a ser así.
qué solución se le va a dar o qué parte de solución habrá que ir viendo un poco en función de todos los actores que están ahora mismo. Pero no pensemos en que el modelo va a ser el que teníamos, porque ya no es el mismo. Ya no existe ese modelo. Ya no existe ese modelo, exactamente. Jesús. Precisamente, a diferencia que tiñan as caixas era que unha parte dos beneficios, ese 25%, tiña que ir destinado a obra social. Eso cambia totalmente. Quen vai a poñer esa parte? Vai non poñer a Xunta? Unha Xunta que ten cada vez uns orzamentos máis pequenos, unha Xunta que pon o país en venta, que nos últimos meses se vende absolutamente todo e incluso nos di que é unha gran venta o de Barreras, 5 millóns de euros, si aos das preferentes, é unha brincadeira. Se aos das preferentes nos devolven que os 500 millóns que faltan, compramos 100 Barreras, sin ningún problema. Para que vexamos que ás veces parece ridículo, pero decir que é unha gran venta, unha gran operación, vender unha empresa por 5 millóns, hombre, é ridículo. Aquí hubo un expolio do aforro dos galegos e está en riba da mesa ese problema. Se inyectaron 9.000 millóns en Nova Galicia Banco, nas antiguas caixas de aforros, e se vende por 1.000. Bueno, eso a nadie se lle ocurre. Construir por 10.000 millóns e vender por 1.000. Esta es una pregunta que quería plantear. ¿A dónde va a parar? ¿En qué limbo están esos 8.000 millones? Eso ya no está. Igual que las antiguas cajas o la obra social. Eso está en ladrillos, está en sueldos de albañiles de la costa de Levante, está en muchos sitios, pero ya no está. Es decir, algún crédito sindicado. Eso se perdió. Es decir, había un margen hasta 2017 para proceder a subasta de entidade. Bueno, yo lo del margen de 2017, yo creo que el margen de 2017 es para saber si se liquida o no se liquida la entidad. ¿Por qué se acelera la subasta de Nova Galicia Banco? Bueno, habría que preguntarle al gobierno de Madrid, al señor de Guindos. Yo entiendo que lo que se pretende, bueno, además de aprovechar un poco la situación un poco de bonanza de los mercados de capitales que tenemos como fruto de la cantidad de dinero en circulación, que han puesto en circulación los bancos centrales de las economías desarrolladas, singularmente Estados Unidos y Japón, y que han hecho que la bolsa esté en máximos. Aparte de esa circunstancia coyuntural, podríamos decir que a lo mejor coyuntural, también pienso que hay una idea de un poco dejar, de quitar todo lo que está alrededor de Bankia, y deshacerse de esas ramificaciones, centrarse solamente en lo que sería Bankia, que digamos que es el problema principal del saneamiento del sistema financiero español, y dejar eso, digamos, para 2017, tratar directamente con Bruselas, a ver qué solución se le da a ese verdadero banco malo que tenemos ahí, ¿no? Que é unha decisión arbitraria. Bankia, un momento, ¿el banco malo es Bankia? Yo creo que yo le decía a mis alumnos hace año y medio, cuando se hablaba de esto, de que si había que crear un banco malo o no había que crear un banco malo, yo les decía medio en broma, medio en serio, ¿no? Decir, el banco malo ya tenemos, se llama Bankia, que es a donde van a parar todas las cajas que no tienen futuro y tal, ¿no? Julián, un momento, porque voy a abrirle un poquito, que lo ha dicho con micrófono abierto. ¿Bancos malos son todos? Eso se dice también alegremente en un momento. También, sí, claro, pero sí, efectivamente no es riguroso. No, pero bueno, volviendo al tema de la finalización, nosotros estamos convencidos y de acuerdo de que a esta situación había que ponerle coto y había que cerrarlo ya. El sistema financiero hay que estabilizarlo de una vez, porque no puede estar sometido a todo este tipo de vaivenes y de incertidumbres y de nada. Lamentablemente hay entidades zombies, no vamos a descubrirlo ahora, y yo no voy a decir que Nova Galicia fuera una de ellas, pero sí es verdad que últimamente se hacía mucho negocio de chichinabo, mucho recarga de tarjetas de bus, pero realmente negocio
no se está haciendo negocio vamos bancario. vamos a hablar de modelos de banca y para ello, decíamos antes, volvemos prácticamente a los orígenes, al origen del que es el banco más antiguo de España, el Banco Echeverría, y luego hablaremos también de nombres, que es Betanzos. Hoy nos hemos ido hasta allí porque también, medio en broma, medio en serio, de repente nos damos cuenta de que la capital del antiguo Reino de Galicia se puede convertir pues, en el nuevo centro financiero desde donde fluya el crédito al resto de Galicia. Así que nos vamos a ir hasta Betanzos. Estamos en Betanzos, ciudad que es sede del que a día de hoy es el banco más antiguo de toda España, el Banco Echeverría. De la noche a la mañana, esta ciudad se ha convertido en la capital financiera de la Comunidad Gallega y queremos saber qué opinan sus ciudadanos de esta noticia. Nada, nos hemos enterado por los periódicos y me parece una noticia muy buena para Galicia. Boa cousa para min é que o collera o Echeverría porque por menos hai puesto de traballo e poden aumentar. Se o collen os outros non, desde logo. O Banco Echeverría é de toda a vida. Bueno, pois é unha solución de urgencia para este banco e, bueno, Parece moi ben que collera a alguén. Pero si alguien conoce a fondo el Banco Echeverría son Manuel y Alejandro. Ellos son padre e hijo. Manuel se jubiló hace 11 meses tras 47 años, que se dice pronto, trabajando para la entidad. Alejandro cumplirá 20 años en la empresa en 2014. Un banco y 2 generaciones que han visto cómo ha cambiado el negocio. Hombre, es un banco de Betanzos, por y para Betanzos. En algún tiempo, hace muchos años, le llamaban el Banco de los Madereros. En unos momentos en que la industria maderera era importantísima en Galicia, en aquel entonces. Había bancos que incluso llegaron a tener a gente en la calle buscando clientes. Y aunque hoy los tiempos avanzan, que es una barbaridad, decían las zarzuelas, en ese aspecto el Banco Echeverría cambió poco. Ahora es todo mucho más fácil, más llevadero, cosa que antes, pues, alguna cosa tenemos hecho a mano, pero bueno, ahora no, ahora es una maravilla. Los ordenadores te hacen mucha ayuda al trabajo diario. Es la historia de cómo, por una vez, el pequeño se comió al grande. Y sí, era un banco que, donde estamos trabajando, en las ciudades que estamos, trabajamos muy bien, pero bueno, de ahí a llegar a esta magnitud y a esto, pues yo creo que nadie lo pensaba. Ahora, tras un nuevo vuelco en el mapa financiero gallego, las expectativas para el futuro son muy altas. Vamos a cumplir 300 años y por algo será porque hicimos las cosas bien para llegar hasta aquí. Que haya pues ahora esta inversión y todo eso, para nosotros mucho mejor, bueno, creo que para todos mucho mejor. Significa que Galicia sigue teniendo un banco, aunque tenga un nombre vasco, Echeverría es gallego. Así se ve el horizonte desde una ciudad de poco más de 13.000 habitantes, llamada a ser la sala de máquinas de la nueva hoja de ruta del mapa financiero gallego. Es que aquí, sin movernos de esa ciudad, de la antigua capital del Reino de Galicia, hay muchas preguntas que hacerse. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el pez pequeñito se ha comido al grande porque precisamente fue Nova Galicia Banco la que vendió Juan Manuel el Echeverría a Banesco, y ahora llega en realidad Banesco Echeverría y compra Nova Galicia Banco y volvemos a los orígenes. Efectivamente, ese ha sido el proceso. Inclusive ya en el mes de julio, cuando las autoridades europeas piden una desinversión a Caixa Galicia y se vende Evo, también le vende 66 sucursales instaladas en la zona de las provincias de León y en Asturias al Banco Echeverría, es decir, regresa. Y efectivamente un banco que estaba participado totalmente por Caixa Galicia en aquel momento, pues se invierte la tendencia, ¿no? El tema está también en que cómo va a poder digerir esta situación, porque es también bastante novedosa, ¿no? Donde realmente el banco pequeño tiene que hacer frente a una absorción de un banco mucho mayor mucho más que él, grande, ¿no? claro. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que es el tema de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos se los suministra Nova Galicia Banco al Banco Echeverría, fundamentalmente, ¿no? Tiene toda la infraestructura. Ahora, pues lógicamente esas sinergias pues ya no van a ser necesarias, ¿no? Pero el problema yo creo que fundamental va a estar en eso, que es novedoso la nueva situación que se plantea, ¿no? En el sentido de que el pez chico se ha comido al grande y a ver cómo digiere esta nueva situación, ¿no? Hay una cosa también que puede parecer más pequeña en importancia, pero que también es llamativa, y lo digo porque durante la pausa lo hemos debatido aquí mucho, que es el tema del nombre. Volvemos a los orígenes, volvemos a Betanzos, volvemos a Echeverría, y Escotet lo dijo rápidamente, ahora ha dicho ya que bueno, se va a hacer un estudio de mercado. Yo no sé qué os parece a vosotros la idea de que vaya a desaparecer
esa marca Nova Galicia, si es que finalmente lo hace, y nos quedemos de nuevo con un nombre que lo decía, bueno, pues este trabajador que llevaba muchísimos años trabajando en Echeverría, aunque el nombre sea vasco, es un banco gallego. Bueno, hombre, los nombres van cambiando, porque llegamos a Nova Galicia, pero si nos vamos a los orígenes de todas las fusiones y superfusiones que se fueron produciendo, claro, el cliente que era el del Banco de Santiago, o el cliente del banco, y decía, pues me cambian el nombre, pues yo creo que nos adaptamos. Lo que sí dijo el otro día Escote, a lo mejor no hoy, pero sí ayer o antes de ayer, fue, aparte del estudio de mercado, él habló de que Galicia vendía, y que incluso el nombre Caja, que también tenía un significado, o sea, que aunque hubo problemas, tiene una tradición también detrás. Hombre, seguimos escuchando y entonces no la caja. descartaba, hablamos de la caja exactamente. Entonces, que tampoco descartaba algo en esa línea. Yo creo que ahora mismo lo estudiarán, pues es que estamos claros, siempre nos adelantamos a todos los acontecimientos, y ahora mismo estarán en fase de estudio a ver un poco cómo los clientes o cómo la gente, ¿no?, los ciudadanos perciben una posibilidad de cambio. Nada más es la época esta de arranque, ¿no? De arranque. Una posibilidad de cambio, y volvemos a saludar a Milá, que se nos ha traído todos los datos, una posibilidad de cambio que en esta especie de terremoto financiero que hemos vivido en los últimos años, desde que empezó todo el proceso de reestructuración hace 5 años, va a hacer casi 6, nos ha cambiado absolutamente el mapa. Todo, Antía, cambió todo. Efectivamente, la situación financiera, bancaria española no ha podido ser más convulsa. Bruselas, el Banco de España, el gobierno socialista primero y ahora el de Rajoy han obligado a 2 reestructuraciones que se resumen en un dato, en una cifra. De las 55 entidades que teníamos en el año 2009, ahora apenas quedan 15. Las más afectadas por este proceso han sido sin duda las cajas. Literalmente se esfumaron del mapa. Todas fueron obligadas a agruparse y a bancarizarse. Son el caso, por ejemplo, de CaixaNova y Caixa Galicia, ahora Nova Galicia Banco, el de la Caixa, CaixaBank, o el de Caja Madrid, ahora Bankia. Las cajas han sido las más afectadas, pero no las únicas. Aquí en Galicia perdimos, por ejemplo, a una insignia, el Pastor, que fue absorbido por el Banco Popular. ¿Y quiénes salieron ganando en este proceso? Pues para muchos los beneficiados fueron los grandes, el Banesto o el Santander. Muchas fusiones y muchos cambios que nos dejan un caso bien curioso aquí en Galicia. Se llama Caixa Rural Galega. Apenas tiene 60.000 clientes y menos de 100 oficinas, suficientes para sobrevivir a esta vorágine bancaria. Hoy hemos estado con su director, que nos ha contado cómo han sido capaces de llegar solos hasta aquí. Su caso es ahora mismo único en Galicia. Son la única entidad bancaria estrictamente gallega, con apenas 46 oficinas, 60.000 clientes y el 2% de la cuota de mercado. A la Caixa Rural le ha sido suficiente para subsistir. Nosotros somos una rara avis dentro de lo que eran las entidades financieras en Galicia, porque éramos la única cooperativa de crédito que existía. Existían varios bancos, existían algunas cajas de ahorro, pero nosotros éramos la única cooperativa de crédito. Subsistir y resistir, porque esta cooperativa de crédito, nacida en Lugo, ha sobrevivido al duro proceso de fusiones, absorciones y ventas impuesto por la reforma bancaria. Para nosotros esto es un éxito muy grande porque supone un refrendo a nuestra gestión. La cooperativa de crédito se caracteriza porque todos los que pedimos dinero prestados a la Caixa Rural Galega somos a su vez propietarios. Nosotros en estos momentos tenemos más de 17.000 propietarios, una entidad absolutamente privada que es propiedad de sus socios, pero al mismo tiempo nuestros estatutos recogen un interés social. La clave del éxito, ser fieles a sí mismos. Centrarse en nuestro negocio tradicional. Nuestro ámbito de actuación es Galicia, no hemos abierto nunca ninguna oficina fuera de Galicia, y en haber sido prudentes, el no haber intentado nunca irse muy arriba en los créditos por encima de los depósitos que captamos. Se está viendo que nuestra propuesta de valor de banca tradicional, prudente, de cercanía y de carácter esencialmente gallego está siendo muy valorada por la clientela. Defienden sus raíces, pero también que el crédito no entiende de nacionalidades. La sociedad está un poco obsesionada por la galleguidad. Y lo dice el gerente de una compañía que el 100% de sus socios son gallegos y viven en Galicia, y el 90 y tantos % de nuestra actividad se desarrolla aquí. Yo personalmente me preocuparía más porque el equipo directivo fuera un equipo comprometido y prudente en la gestión, más que por la nacionalidad de los accionistas. Llevan en pie casi 50 años y su objetivo es seguir independientes en este competitivo mercado.
contado Jesús Méndez, el director de Caixa Rural Galega, un caso del que igual tendrían que aprender el resto de los banqueros de nuestro país. No sé qué opinarán los invitados de la mesa. Ahora se lo preguntamos, gracias Mila, porque lo que ha dicho el director de la Caixa Rural es que deberíamos tener equipos directivos comprometidos y prudentes en su gestión, que quizás es lo que no hemos tenido y por eso se ha pasado de esos casi 60 bancos y cajas a la poquito más de una docena que tenemos ahora. Bueno, yo creo que esto habría que explicarlo y además haciendo referencia a una particularidad de Banesco o de lo que va a ser la rama española de Banesco, Banco Echevarría, Nova Galicia Banco, sobre digamos el gobierno corporativo de este banco, ¿no? Que está en la raíz un poco de la caída de las cajas. Es decir, las cajas de ahorros en un momento determinado se decide que tengan las mismas competencias, las mismas libertad de actuación que los bancos, pero no se hacen cambios sustanciales en sus modelos de gobierno corporativo. Y eso es un poco el origen de la evolución que tuvieron y que les llevó a este triste final. Y que como hemos visto en el reportaje sobre Caixa Rural Galega, pues no tiene absolutamente nada que ver. ¿No? Y bueno, a mí se me plantea la duda de un banco de este tamaño, Echevarría Nova Galicia Banco, no va a cotizar en bolsa, por lo tanto no va a estar sometido a las normas de gobierno corporativo y de información sobre el gobierno corporativo que sí rigen para las sociedades cotizadas. Desconozco si Banesco, las filiales que tiene, tanto en Venezuela como en otros países, cotizan o no cotizan en bolsa. O es otro modelo. Lo digo porque esto, digamos, tiene su importancia, ¿no? Sobre lo que será el comportamiento futuro del banco. Así a priori, alguien que compra el 90% del capital del banco, cuando si cotizase en bolsa no necesitaría tener más del 50%, pues ¿por qué está pagando ese plus? ¿Por qué está pagando por ese 40% que no necesita para mantener el control si lo podría tener colocado en bolsa, ¿no? No sé, a lo mejor uno de los planes de Banesco es sacar a bolsa una parte del capital de Banco Echevarría Nova Galicia Banco, no lo sabemos. Pero en otro caso estamos ante un esquema de gobierno corporativo que, como digo, pues es en cierto modo menos transparente del que tienen las sociedades cotizadas. Julián. En principio, como sabemos, los 1.000 millones que han ofrecido no se pagan al contado se pagan 400 millones en este momento y los 600 en 5 años. Posiblemente también este precio sea generado por los beneficios del propio banco, posiblemente, ¿no? Si no lo reunimos aquí. Pero es que además Escotet ha dicho ayer que no descarta en los 2 o 3 primeros años hacer una ampliación de capital para poder hacerlo. Entonces ahí tal vez pues, o bien se cubra con fondos propios, porque el 80% del banco, o sea, del accionariado, es propiedad del propio Escotet, o bien se salga a bolsa, ya se verá. En cualquier caso, eso de la supervisión que acabas de comentar, para mi punto de vista es importantísimo, porque de hecho si las cajas y los bancos han hecho las falcatruadas que han hecho, ha sido por una ausencia total de supervisión. El gobernador del Banco de España y los órganos reguladores estaban más ocupados hablando de la reforma laboral que de andar verdaderamente en lo que tenían que mirar. Y entonces pues ahí han permitido hacer pues todo tipo de cuestiones y... Ya que me das paso con esta cuestión, hablando de supervisión, nosotros nos hemos preguntado también qué pasa con esos órganos que en teoría supervisan lo que hacen los bancos, lo que hacen las cajas, lo que hace el Banco de España para supervisar todo esto y la situación a la que hemos llegado, porque al fin y al cabo es el testigo, digamos, privilegiado de todo lo que se ha producido durante estos últimos años en cuanto a la regulación de lo que ha ocurrido en nuestro mapa financiero. Y le hemos preguntado pues, a alguien que está muy vinculado a Galicia, a Víctor Moro, que fue subgobernador del Banco de España, que fue director del Banco de España en Barcelona durante muchos años y que ha observado también todo ese proceso. Estos días está aquí en Galicia y hemos tenido oportunidad de hablar con él acerca de cómo ha visto Víctor Moro todo este proceso y también de las expectativas que se le abren a él, bueno, pues como experto y como exfuncionario del Banco de España, sobre lo que pueda pasar en el futuro. En la mayoría de las cajas lo que ha pasado ha sido una orgía de barbaridades
en fin, en todas partes, que son las que las han llevado a la situación actual. Vista la evolución del sistema financiero español en general y de las cajas de ahorro en particular, ¿qué hubiera pasado si los que proponían acceder a la figura del sistema institucional de protección, o sea, los SIPs célebres, a donde fueron a morir una cantidad de cajas en Bankia, donde murieron otras cajas del Mediterráneo, que regaló el FRO, y aquí nos estamos quejando que estamos regalando la caja cuando estos señores van a poner sobre la mesa 1.000 millones de euros? Nadie puede, al funcionario en sí, nadie puede achacarle negligencia por parte de los servicios de inspección del Banco de España. Lo alertaron con tiempo, anticiparon con mucho tiempo la debacle financiera que se iba a producir. Lo que ocurre es que los estamentos políticos consideraron oportuno no actuar, y así llegamos a donde hemos llegado. Bueno, dice Víctor Moro que los servicios de control sí que anticiparon con tiempo lo que iba a pasar, pero que digamos que quien tenía que después tomar algún tipo de decisión no lo hizo. Y estaba diciendo Jesús, lo anticiparían pero muy bajito. ¿Tú tienes la sensación de que no hicieron todo lo que tenían que hacer? O presidente da CNMV nos últimos anos decía que fixeron un folleto e que nos mandaron as sucursales, pero que claro, como había tantas sucursales que eles non sabían que pasara cos folletos, e que ademais que o colgaran na páxina web da CNMV. Vamos, todo un alarde de medios para comunicarlle aos cidadáns de que toda a banca estaba comercializando produtos tóxicos, que eran os produtos híbridos estos, preferentes e subordinadas. Vamos, si solo fixo eso, non se merece o soldo que cobra. Esa CNMV ten como supervisora, debe ter control sobre todas as entidades, sexan caixas e sexan bancos, e todas elas teñen en este momento comercializados os mesmos produtos en unhas cantidades inmensas. Cando decías o banco malo, posiblemente, os bancos malos xa o son, ao mellor o banco malo é o banco bo, que se come ora todo, pero o señor Blesa, co que está salindo do señor Blesa, presidente de Bankia, vamos, a supervisión foi nula en todos os aspectos, non? Tanto, por enlazar, por si logo non sale, que en este momento os afectados, os estafados polas preferentes e subordinadas, que non tivemos vía arbitraxe a solución, estamos falando de 40.000, só nos queda a vía xudicial, que no 99% dos casos nos está dando a razón. E digo no 99% por non decir máis. E, desgraciadamente, parece que é a única vía que nos queda para recuperar os cartos, a vía xudicial, pero unha vía individual. Nin siquiera aquí a administración, os supervisores, o Banco de España, con decenas de miles de arbitraxes, de laudos arbitrais, que as entidades recoñeceron de que hubo mala práctica. Centos de sentencias xudiciais, o mesmo. Unha intervención do Fondo de Garantía de Depósito in extremis no mes de agosto que di, bueno, vamos a darlle liquidez porque realmente isto non ten visos de arreglarse, pero ainda así deixa 40.000 persoas e 500 millóns de euros na rúa. E xa digo, única vía xudicial. Se nos está dando a razón prácticamente na totalidade dos casos, e non só con Nova Galicia Banco, sino con todas as entidades. Esto quería preguntar, Juan Manuel, con exdirectivos de bancos sentados en el banquillo, con mala praxis, como decía Jesús, con casos en los que se ha visto que efectivamente algo ha fallado en quien supervisaba todo el sistema, con un sistema que se ha visto reducido, bueno, pues eso, de 50 y tantos a una docena de entidades. ¿Quién controlaba al supervisor? ¿Teníamos una supervisión efectiva de nuestro sistema financiero? Vamos a ver, yo creo que la forma de supervisión que había en España era modélica en el mundo. De hecho, era puesta de ejemplo en el resto del mundo, ¿no? ¿Y entonces qué falló? Empieza a haber una desregulación a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, a partir de los años 80 y posteriormente en Gran Bretaña, y se empieza a extender como una balsa de aceite, ¿no?
empiezan a crearse una serie de activos de futuros, de opciones, es decir, digamos de una banca virtual más que real, ligada a la economía real, ¿no? Entonces yo creo que sí, por parte de los técnicos se alertaba de la situación, lo que pasa es que los gobernantes políticos lo que hacían era mirar para otro lado y meterse en esta envolvente, yo creo que ha sido de un capitalismo brutal, ¿no? En donde se ha dejado a un sistema tan importante como era el sistema bancario, que es básico para el desarrollo de la economía de un país, lo que se puso de moda fue la desregulación, ¿no? Y había digamos, una tendencia en todos los sitios, en concreto en España, el asesor más importante que tenía Aznar, el jefe de gabinete económico, estaba continuamente hablando de la desregulación, ¿no? Cuando se sabía que era uno de los modelos más efectivos del mundo, el sistema español, ¿no? Y hay posibilidad, me gustaría preguntar si hay posibilidad, dentro de todo este cambio de modelo, antes decía Maite que ya no se va a volver a lo que antes existía, ¿hay posibilidad de sí recuperar de alguna manera eso? Yo creo que se debería de volver a esto, es decir, de hecho ahora la unión bancaria que va a Europa, que va muy lenta, va tremendamente lenta y además de ir lenta, un poco descuajaringada en cuanto a lo que se pretende hacer, ¿no? Pero yo creo que tendrá que acabar en ese modelo, otra vez, en volver a ese modelo, porque se ha visto que el modelo que hemos tenido durante estos 20 años nos ha llevado a la catástrofe. Maite decía que sí con la cabeza. No, vamos a ver, yo nunca digo que nunca jamás en la vida volveremos, porque la vida da muchas vueltas y fíjate las vueltas que da, o sea, que partimos de un tipo de banca tradicional, la banca fue evolucionando, ahora volvemos un poco a los orígenes, un banco territorial que se preocupe eso del ahorro, además en una comunidad autónoma como Galicia, donde nuestra estructura productiva son pequeñas y medianas empresas, no grandes empresas, donde las grandes empresas además tienen otras formas de financiarse. Entonces, volvemos. Que luego podrán volver cajas, otro modelo de cajas, con los cambios que pueda haber en Europa. Eso es el futuro ya. Pero quiero decir que la economía y la vida, pues eso, que da vueltas. Que da muchas vueltas. Y además es muy cambiante. Yo no puedo tener una foto. La foto iba a ser la foto fija dentro de 10 años. Iremos viendo un poco qué pasa, que claro, también las cosas evolucionan porque a veces eso, se salen un poco de madre. Sí, de madre, hay que volver a encarrilarlas. De negocio, ¿no? Si hubiéramos continuado pues, con la cabeza un poco más asentada, pues a lo mejor no habríamos llegado a esta situación. ¿Se salió de madre el regulador? Vamos a ver. O digamos, dejó de mirar a donde tenía que mirar. Más bien el modelo, ¿no? El regulador forma parte de un sistema. Claro. Es decir, vamos a ver, dentro del regulador la función de supervisión, antes Jesús hablaba de supervisión de comercialización de preferentes que compete a la CNMV, pero también estábamos hablando antes de la supervisión de la actuación de las entidades financieras, fundamentalmente en la concentración de los riesgos, en los créditos que conceden, etcétera, ¿no? Que son cosas distintas. Es esta parte la que compete al Banco de España, a los inspectores del Banco de España. Se sabía, era Vox Populi, los académicos lo sabíamos también, y estaba en la calle, hay una burbuja, no hay una burbuja, el riesgo que se estaba corriendo. En el sentido de financiar esa burbuja inmobiliaria. Había una cierta sensación de que estábamos cubiertos por el euro, de que teníamos financiación ilimitada por estar dentro de la zona euro. Y hemos descubierto que no. Pero hemos descubierto que la mutualización, digamos, de riesgos, que no estaba en ningún papel, no estaba en ningún tratado de constitución del euro, y por lo tanto nos han cogido, digamos, con una situación de total debilidad y dependencia de la financiación exterior. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, la culpa es de la crisis financiera internacional, sí, pero antes aludía Juan Manuel al proceso de liberalización financiera, pero también habría que tener en cuenta en esta comunión que se formó entre políticos, financieros y especuladores. Al final lo que sucede es que hemos estado especulando con el dinero de los depositantes. Cuando tradicionalmente, cuando se separó a raíz de la crisis del 29, la banca comercial de la banca de inversión, era precisamente para que esto no ocurriera, para evitar esto, para que el dinero de los depositantes no sirviera para operaciones especulativas, ¿no?
¿Pero por qué se llega a esto? Bueno, pues en mi opinión se llega a esto como consecuencia de una situación que no está resuelta y que es la pérdida de poder político de los gobiernos, la pérdida de control político que tienen los gobiernos en el funcionamiento de las economías liberalizadas. Los estaba escuchando y estaba pensando que ha salido varias veces el término gobernantes, ha salido también varias veces el término políticos, ahora habla Fernando de pérdida de poder político, ¿todo nos lleva al final al mismo punto? ¿El problema está ahí? Digamos, es una evolución que han seguido a las economías de los países occidentales, fundamentalmente, que no sabemos a dónde va, sabemos hasta dónde nos ha llegado. Pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Hasta qué punto tiene vuelta atrás eso, porque volver a lo tradicional, bien, podemos volver a la situación anterior sin que cambie, digamos, el sistema en el que estamos instalados. No Pues sé la no lo situación sé. anterior a lo mejor, pero sí es a una forma de hacer las cosas, que eso sí que sería importante. Sí. Es una forma de... Un momento que Julián quería incorporar algo y... Yo quería incorporar sobre el sistema de supervisión, que aquí ha funcionado durante muchísimos años la puerta giratoria. ¿Cuántos inspectores del Banco de España, cuántos auditores han pasado a ser fichados por las entidades financieras? Y han vuelto después a sus puestos y vuelta otra vez a las entidades y vuelta a tal. O sea, el investigador pasa a ser contratado por el investigado y entonces, pues claro, se pervierte un poco la situación. En este sector nos conocemos la mayor parte de la gente. Yo en este sentido recuerdo de muchas conversaciones con gente del Banco de España que nos decían en los años 2006, 2007, tu caja, y nosotros pensábamos, bueno, esto está de broma porque no puede ser cuando estamos pasando todo tipo de supervisiones, están allí, están auditorías, está Arthur Andersen, está el otro, el de más allá, y al final, efectivamente, nuestra caja hizo pluf. Pero ellos también lo denunciaban, pero alguien lo tapaba. Alguien lo tapaba. Yo quiero recordar... O lo decía muy bajito, como decía Jesús. Es posible, pero lo denunciaban, que quede claro. Yo quiero recordar que desde el 2006, nosotros en los consejos, tanto en los consejos de administración, los sindicatos, que formábamos parte, evidentemente, de consejos y de asambleas de impositores, veníamos votando, al menos en Caixa Galicia, en contra de las cuentas y de la gestión. Y eran cuestiones que eran rigurosamente silenciadas, porque evidentemente eran más, pero es que de todas las cuestiones que nosotros decíamos no se hacía eco nadie. Me preguntaban en el mes de julio en el Parlamento, ¿y ustedes que estaban allí qué decían? Pues nosotros decíamos lo que podíamos, lo que pasa es que ustedes no nos hacían ni caso. Porque mientras que nosotros hacíamos una nota y hacíamos un algo y hacíamos lo que podíamos, todo eran hijos predilectos, todo eran, bueno, todo ese tipo de amistades peligrosas que dieron realmente en lo que hubo. Yo me acuerdo de levantarnos a leer nuestra posición en la Asamblea y tirarnos de la chaqueta para que nos sentáramos. Claro. Juan Manuel. Yo creo que ha habido una dejación por parte de los Estados de las competencias que tienen que ejercer. Es decir, si nosotros hacemos un análisis histórico, en los Estados modernos, que nacen en el siglo XV, nacen para defender los derechos de los más desfavorecidos y regulan a los que tienen menor capacidad de defensa con respecto a los más poderosos, ¿no? Y este va evolucionando a lo largo de los siglos, donde el Estado cada vez interviene más en economía para intentar regular los desequilibrios que se producen en el mercado laboral, en el mercado financiero, en todo tipo de sectores. ¿Y qué pasa? Que por primera vez en la historia, ahora, el Estado hace dejación de esas funciones que tiene y en lugar de regular ese campo de funcionamiento de la sociedad, pues no regula lo que tiene que regular, por la envolvente en la que estamos metidos, por el motivo que sea. Quizás podamos decir que es que ha perdido competencias en beneficio de la Unión Europea, ¿no? Pero entonces tenía que ser ese supraorganismo el que tendría que tomar esta función, ¿no? ¿Y ha desaparecido eso también? Yo desde mi punto de vista sí, yo creo que hoy por hoy se mira mucho más a los mercados, a lo que piensan los mercados, a ver cómo van a reaccionar ante esta situación. Vamos a tomar esta medida, pero el sábado no se vayan a asustar los mercados y vaya a desplomarse la bolsa. Es decir, yo creo que la iniciativa, la dejación
que han hecho los Estados ha sido importante. Quizá el caso más llamativo es el del Banco Central Europeo, ¿no? Donde debería de tener unas competencias similares al resto de los bancos centrales, ¿no?, de otros países, como está ocurriendo, como está ayudando la Reserva Federal Americana al gobierno americano en la situación y cómo está saliendo bien, o como lo hizo en su momento el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, y en cambio en el caso del Banco Central Europeo no se hace. Y yo creo que eso es una clara dejación de las funciones que corresponderían a los Estados o al supraestado, a la Unión Europea. Decía antes Maite que nunca se sabe qué es lo que va a volver o lo que no va a volver, pero sí es cierto que hay determinadas entidades, y hablando de este cambio, este terremoto en el sistema financiero también aquí en Galicia, hemos querido repasar aquellas entidades que formaron parte de los carteles habituales, de los nombres habituales que lucían en las calles de nuestra comunidad autónoma y que durante estos últimos años han ido cambiando. Son las entidades que en principio, y todo depende también de cómo se mueva la historia, no van a volver. Era abril de 2013 y el FROB, que controlaba casi el 100% del Banco Gallego tras nacionalizarlo, lo adjudicó al Banco Sabadell por €1 y tras un saneamiento de 325 millones de euros a cargo del Estado. Actualmente opera en Galicia bajo la marca Sabadell Gallego. Antes el Banco Pastor pasaba a manos del Popular por 1.400 millones de euros en 2011. El peso del Banco Gallego pasó a ser del 20%. El Pastor aportó en la absorción 588 oficinas y 4.100 empleados. Otras entidades que perdieron el sello gallego fueron el Banco de Galicia, con sede en Vigo, disuelto por el Pastor e integrado en la matriz en 2008, y el Banco Simeón, fundado en Vigo en 1850. Fue adquirido en 2006 por la Caixa Xeral de Depósitos, cuyo accionista mayoritario era el gobierno portugués. Bueno, entidades que ya no existen como tal, que han cambiado de nombre, que han cambiado de forma y que a mí me llevan a preguntar, y esto va a ser ya casi nuestra conclusión final, vamos a ver si Mila nos ayuda, si esto forma parte también de esa especie de debacle que se ha vivido en el tejido empresarial de esta comunidad autónoma y lo que en muchas ocasiones llamamos, Mila, una sangría absoluta de las empresas gallegas. Muchos expertos, de hecho, lo consideran así, y para muchos la pérdida de NCG a manos de un banco venezolano ha supuesto un verdadero día de luto, y es que la entidad gallega es la última de las grandes firmas que pierde nuestra comunidad. Algunas de los grandes nombres de estas empresas y que seguro les sonarán son, por ejemplo, Audasa, Fadesa, Azcar, Pescanova, R o el Banco Echevarría, uno de los protagonistas de esta compra por parte de Banesco. Banesco lo adquirió, recordemos, hace exactamente un año. Un proceso de compras que se ha cebado con todos los sectores y con los principales pivotes de nuestra economía. Sangría para muchos porque, de hecho, el centro de decisión de estas grandes entidades ya no está aquí en Galicia. Claro, gracias Mila. Esto es la pregunta que quería hacer. ¿Lo podemos enmarcar todo en el mismo paquete, de cambios también en lo que es el accionariado de las empresas, sean o no sean dentro del sistema financiero? ¿O también difiere mucho el hecho de que, lo que decíamos antes, el equipo directivo vaya a estar aquí, el centro de decisiones vaya a estar aquí? Bueno, yo decía antes que el futuro de Banco Echevarría, Nova Galicia Banco... Le está cambiando de nombre tanto como el ministro de Economía, que no ha aprendido a decir Nova Galicia Banco. Tiene que ir de la mano con el de la economía gallega. Aquí hay unas incertidumbres, fundamentalmente el principal problema de Galicia, que es independiente de la situación de crisis económica, es el envejecimiento de la población, la baja natalidad, que es un factor de riesgo importante para devenir, pero yo pienso que un poco en la situación en la que estamos de un cierto alivio o optimismo por el resultado de la subasta de Nova Galicia Banco, habría que decirle a los gallegos que el futuro es suyo, es decir, que tenemos que buscar la solución a esta situación económica de crisis, trabajando todos juntos en la misma dirección. En eso, como decía al principio, ha sido un ejemplo el comportamiento de Nova Galicia Banco en estos últimos años. Tenemos que tratar de que nuestros estudiantes universitarios, si emigran, que lo hagan solo temporalmente y que vuelvan aquí con nuevas ideas, porque el negocio bancario también está abocado a
transformaciones importantes en la revolución digital que estamos experimentando. Quizá es uno de los sectores que está más rezagado en este sentido, pero que de la noche a la mañana puede vivir cambios importantes con nuevos medios de pago, etc. Y para todo esto, la nueva entidad que arranca ahora con esos nuevos gestores tiene que estar preparada para asumir estos nuevos retos. Maite. Yo hablando del tema de la inversión, bienvenida sea, porque es que si no viene esa inversión y aquí pues no se está invirtiendo, esas empresas no estarían ahí, estarían todas caídas. O sea, si no viene dinero para Vulcano, Vulcano no puede producir más buques y hay muchos empleos que se pierden. Yo no sé por qué, además nosotros que hemos salido fuera, que hemos creado empresas fuera, que también hemos invertido fuera, que en este momento el que esté viniendo la inversión hacia aquí, yo no lo veo nada malo. La cuestión es que lo que es la forma de comportarse de la entidad que esté aquí. O sea, que sea alguien, o sea, un banco o una empresa que esté comprometida con el territorio en el que está actuando. Y en el caso de Nueva Galicia y de esta adquisición parece que va a ir por ahí. Luego lo veremos, cómo ir habrá que evaluarlo. Claro, habrá que evaluar después por lo de pronto. Todos los comunicados, las entrevistas van un poco en esa línea. Y de hecho, hay que mirar cuántas comunidades están sin ninguna entidad financiera en el territorio. Y yo creo que eso ya simplemente es para decir, bueno, pues de momento tenemos una entidad aquí. Tenemos dos, porque Echeverría sigue trabajando aquí con una vocación, ¿no? Con directivos gallegos y bueno, hablamos del gallego y Echeverría, decíamos antes, es un hombre vasco. ¿Cómo empezó la industria conservera en Galicia? Con gente que vino, pues a lo mejor es otra forma una forma distinta, ¿no? De inmigración a través de esta entrada de capitales también. Entrada de capitales. Claro, es una forma distinta, o sea, hemos salido, vienen, yo no le veo ningún problema, yo no le pongo bandera al capital, que viene con un fin de crear empleo, de trabajar aquí y de tirar de la economía gallega. Jesús creo que sí que le veo algún problema más. Nos quedan 2 minutitos, así que vamos a ir bastante breves. Me chamou a atención un calificativo que decías capitalismo brutal, capitalismo salvaxe, e eu diría máis Estado pirata, que dá patentes de corso para quedarse, en este caso, co capital. Cando o 17 de marzo eu estaba en Bruselas, no Parlamento Europeo, e escoitaba de que xa tendes a vía de arbitraxe aberta, ese mesmo día o FROP emitía un comunicado dicíndolle a Bruselas que non se preocupara, que non iba a necesitar máis cartos para a liquidez, porque 1.800 millóns de euros o iban a poñer os tenedores de capital híbrido. O sea, os mismos que estábamos reclamando ali, que había un problema de mala comercialización, que o Estado convertira as subordinadas en accións. O mesmo Estado estaba dicindo, non vos preocupedes, porque xa estamos legislando para que estos señores non poidan reclamar os seus cartos. Entón, o de Estado pirata creo que se queda pequeno, evidentemente, nin regulación, nin nada. Pequeno se nos queda o tempo, que temos nada, 2 segundiños para rematar, e que quero escoitar tanto a Juan Manuel como a Julián. Por concluir. Mi conclusión sería, esta crisis ha destrozado todo completamente. Fue una crisis financiera que ha afectado de una forma brutal a la economía real y dentro de estos destrozos terribles que ha creado, pues se le ha afectado de una forma muy dramática al sistema financiero. Yo creo que con Banesco salvamos los muebles dentro de este desastre total y quería hacer hincapié en una cosa que dijo Fernando Ruiz. Es importante tener un sistema financiero que apoye, pero en definitiva tiene que haber un tejido empresarial fuerte e importante al que riegue ese sistema financiero, porque si riega en una zona inerme, pues no vale para nada, ¿no? Julián. Totalmente de acuerdo, esto es uno de los productos de la globalización. El dinero es un bien escaso y en Galicia no hay dinero. Pongámonos como nos pongamos, patas arriba, patas abajo, no hay dinero. Ni la Xunta de Galicia estaría en condiciones de mantener un banco público en Nueva Galicia, ni el empresariado gallego ni la sociedad gallega estarían en condiciones de hacerlo porque en su día hicieron una apuesta que perdieron completamente. El capital social que podían haber tenido estas entidades ya vemos que era todo tomado a crédito o era inexistente. Por tanto, aquí lo que necesitamos es dinero. Si lo trae gente de fuera,
bueno, pues mejor que lo traigan gente de fuera que no haya, porque lo que tiene que hacer en definitiva el dinero, como bien dice Juan Manuel, es regar ese sistema productivo, regar todo ese sistema que haga florecer y que cree riqueza en este país. A mí en ese sentido me parece positivo que podemos contar con un banco más en este país y que dé satisfacción a las necesidades de familias y de empresas. Y por supuesto, si además se lo da a los preferentistas, pues mucho mejor. Habremos cerrado el círculo y podremos tener ya un sistema financiero completo. Bueno, nosotros cerramos así, por lo tanto, el círculo por hoy. Volveremos a la vuelta de lo que nos queda de año, volveremos ya en el mes de enero, hacemos un pequeño paroncito para descansar y nos vamos a ir, como siempre, con cine. Y es curioso cómo una película aparentemente inocente, una película aparentemente destinada a los más pequeñitos, nos puede dejar también un análisis cuando menos llamativo de lo que es el sistema financiero. Aunque no lo parezca, vamos a cerrar el año y vamos a cerrar un tiempo de debate para hablar de Banesco y de Nova Galicia Banco, escuchando a Mary Poppins. Empiecen muy bien el año, les esperamos aquí ya el próximo mes de enero. Buenas noches. Piensa bien lo que harás, sabes que podrás labrarte un buen porvenir aquí. Rentas, negocios mil, cambios, todo aquí. Fondos públicos, dinero, bancos. Mientras resista la banca inglesa, Inglaterra resistirá. Pero cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá. ¿Has comprendido, Michael? Pero los pones en el banco, dos y gran, de ahorro, crédito y seguridad. Dame, bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas.